De nuevo, esta es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Brownsville, Texas. Estamos hoy el viernes de la segunda semana de Pascua de Resurrección. Estamos todavía mirando cuál es el ambiente en que nuestros primeros cristianos se desarrollaban. Cómo fueron los orígenes del cristianismo, sobre todo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se origina con los apóstoles. Nuestros primeros cristianos, la sangre de nuestros primeros cristianos fue la semilla de la fe que nosotros tenemos hoy en día. Vamos a descubrir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de nuevo, una figura bien relevante, que es la figura del primer mártir de la iglesia, San Esteban. Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una multiplicación de parte de los helenistas contra los hebreos y de sus viudas, porque eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quien pondremos sobre esa tarea, y nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esa propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas, a Nicolás el prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles. Después de orar, les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba de gran manera. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libretos, de los cirineos y los alejandrinos, y de los de Sicilia, discutiendo con Esteban, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres que dijeran: lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él. Le arrebataron, le llevaron al Sanedrín. Luego presentaron testigos falsos que decían: ese hombre no deja de hablar palabras contra el santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Vemos cómo los apóstoles querían dedicarse a la oración, a la predicación de la palabra, pero sobre todo a la oración, porque no se puede predicar la palabra, no podemos ser pastores si no somos hombres de oración. Eligieron a estos 7 hombres, que diáconos, el primer diácono, Esteban, el primer mártir. Dice en la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu y de fe. Nosotros los cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Dice también en los Hechos que los presentaron a los apóstoles para que se dedicaran al servicio de las mesas, les impusieron las manos y los mandaron a servir. La palabra diácono significa servidor, no solamente de mesa, sino también de la palabra de Dios. La atención a las viudas, a los huérfanos. Pero tenemos que ser hombres de fe y de oración. Los apóstoles fueron los que instituyeron a estos 7 hombres como servidores del pueblo, porque eran hombres llenos de sabiduría y de fe. Los primeros cristianos eran llenos de sabiduría, pero ¿qué sabiduría? La sabiduría de Dios, porque la sabiduría de los hombres es muy distinta a la de Dios. La sabiduría de los hombres te dice: tienes que ser exitoso, tienes que tener mucho dinero, tienes que ganar mucho dinero, tienes que ser feliz en esta vida, tienes que disfrutar de lo que tienes. La sabiduría de Dios te dice: acepta tu cruz y a través de esa cruz te vendrá la bendición, te vendrá la bendición. No es que hay que buscar cruces, no es que hay que buscar sacrificios, ellos vienen solos, pero sí hay que aceptar las responsabilidades de la vida cuando la vida nos trae responsabilidades que nosotros mismos hemos aceptado libremente. Tenemos que aceptarla porque esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios consistió en enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, porque Dios sabía que muriendo en la cruz Jesucristo iba a salvar a la humanidad. Esa es la sabiduría de Dios,
que a través del sufrimiento viene salvación. Y muchas veces nosotros los cristianos somos sabios, pero no queremos salvar a nadie. Usamos una sabiduría humana, pero no una sabiduría divina. La sabiduría humana te dice, no tienes que servir a nadie si no te pagan. Si no recibes un beneficio por lo que haces, no tienes que servir a nadie. Tú tienes que usar a la gente, no servir a la gente. La sabiduría de Dios te dice, no, tú tienes que servir a la gente, tienes que servir a tu familia. En cualquier trabajo que tú hagas, tienes que servir aún a los que no te pueden pagar. Porque para eso Dios te dio un don, una inteligencia. Para eso Dios te dio experiencia. Te dio un don muy grande, que es el don de poder servir a los demás. Los médicos, por ejemplo, ahora mismo que estamos en esta pandemia, los médicos recibieron esa instrucción, ese estudio, esa sabiduría, no solamente para hacerse millonarios. Los médicos estudiaron para servir al pueblo, para sanar a la humanidad. Hipócrates decía, yo juro nunca dar un veneno a nadie y no matar a nadie. No usar mi sabiduría para matar, sino para sanar. Y hoy en día, desgraciadamente, hay muchos médicos que usan su sabiduría no para curar, sino para matar. Los médicos que hacen aborto usan su sabiduría para matar niños que no han nacido. Esa es la sabiduría humana. Hay políticos que tienen mucha sabiduría en socialismo, pero no para la comunidad, sino para enriquecerse ellos, quitando a uno y poniéndose ellos. Esa es la sabiduría humana. Pero fíjense, cuando Esteban tenía tanta sabiduría, hacía prodigios. Y aquellos prodigios eran evidencias de que Dios estaba con él. Hoy en día la iglesia tiene evidencias de que Dios está con nosotros porque hacemos prodigios. Cuando bautizamos un niño, estamos dando la vida de Dios a ese niño. Cuando confesamos a un pecador, cuando una persona viene buscando la absolución de Dios, esa persona sale santificada, sale limpia de todos sus pecados, sale sanada de sus pecados, sale reconciliada con Dios. Esos son los prodigios. Pero cuando uno hace el bien, se busca enemigos. Si ustedes no quieren buscarse enemigos, no hagan nada, sino simplemente vegeten como un tomate. Nadie se va a hacer enemigo de ustedes. Pero cuando ustedes sirvan, usando la sabiduría de Dios, van a tener muchos enemigos. La Iglesia Católica tiene muchos enemigos porque hacemos prodigios que ellos no pueden hacer. Perdonamos pecados, traemos a Jesucristo al altar, a la Eucaristía, damos la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos el sacerdocio en la iglesia, que son hombres consagrados a Dios y que actúan en el nombre de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Hacemos milagros, hacemos prodigios que más nadie puede hacer. Cuando una persona viene sufriendo, Dios me ha dado la capacidad, por la ordenación de mi sacerdocio, en darle la paz a esa persona, darle fortaleza, lo que nadie puede dar. Un médico te puede sanar tu cuerpo, pero no te puede sanar el alma. Y yo sí te puedo sanar el alma. Y ese es el dolor que siento en mi corazón, de que hay muchos enfermos muriendo, muchos familiares que no pueden estar con sus enfermos ni con sus difuntos. El sacerdote está impedido de estar con esa gente. Tenemos muchos enemigos hoy en día en la sociedad que han querido cerrar nuestros templos y nos han limitado, nos han eliminado de la sociedad. En estos momentos, que es cuando más el ser humano sufre, nos han eliminado. No podemos tener contacto con nuestra gente, sobre todo con los que sufren. Pero yo sí lo tengo. Porque aquel que quiera hablar conmigo me puede venir a mi oficina, puede llamarme por teléfono y yo estoy disponible para ustedes. Pero vamos a ver qué le pasó a Esteban después de todo el bien que hizo. Muerte de Esteban, Hechos de los Apóstoles. Escuchando estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujieron sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: He aquí que veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se tapaban sus oídos, y a una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Y Saulo consentía su muerte.
En aquel día se desató una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron una gran lamentación por él. Entonces Saulo asoleaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como mujeres y los entregaba a la cárcel. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué le pasó a Esteban después de todo el bien que hacía? De pronto él dijo: veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre. Hoy en día el cristiano, si mira al cielo, si se mira a sí mismo, puede mirar al Hijo del Hombre. Si los miro a ustedes, yo no estoy mirando gente, estoy mirando hermanos, rostros de Dios. Esteban dijo: estoy viendo el cielo abierto. Y dice aquella gente que empezó a rechinar los dientes. Yo hubiera querido estar ahí para ver si los dientes se le caían a toda esa gente, de rechinar. Oye, mira que yo he visto gente furiosa y con coraje, pero nunca han rechinado los dientes contra mí, porque si no se les caen los dientes. Nunca han rechinado los dientes. Y dice que empezaron a gritar, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, y en vez de Esteban decir: sin vergüenza, me están matando, son unos injustos, son unos criminales, Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Ese es un cristiano, un hombre que recibió la imposición de mano de los apóstoles. Sobre él llegó el Espíritu Santo y le dio capacidad de que en medio del apedreo aquel que estaban haciendo contra él, aquellas piedras le tenían que haber dolido mucho. Si a mí me tiran una piedra, me rompen un hueso. Si me tiran una piedra por la cabeza, me rompen la cabeza. ¿Cómo pudo morir ese pobre hombre Esteban apedreado? ¡Cuánta crueldad con los hijos de Dios! Nosotros venimos de una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, una iglesia donde la gente ha entregado su vida para servir a Dios y nosotros ni siquiera podemos mover un dedo para servir a Dios. En este mundo en el que estamos viviendo, los cristianos tenemos que levantarnos. Y si es necesario ser mártires, pero tenemos que defender nuestra fe y tenemos que seguir haciendo milagros, los milagros de nuestra presencia en el mundo, por los cuales el ser humano tenga nueva alegría, nuevas esperanzas, que el ser humano vuelva a ser humano y no una bestia como nos estamos convirtiendo todos. Que este cristiano de hoy en día tiene que ser un fabricante de jardines, no de desiertos. Nosotros los cristianos somos la esperanza del mundo, pero somos humanos también. Y el ser humano es débil, el ser humano es pecador. El ser humano puede tener muchas ilusiones, muchos deseos buenos, pero cuesta trabajo hacerlo. Porque soy un sacerdote, me cuesta tanto trabajo ser lo que soy. Esteban no se olvidó querer un diácono, querer un apóstol, querer un discípulo. A veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos. Y por eso los prodigios que hacían los apóstoles no se ven mucho en nuestras iglesias, porque nos hemos olvidado de quiénes somos. Tenemos mártires en nuestras iglesias. Ahora mismo, el servicio que se está dando en las parroquias para que este programa pueda salir en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, ¿por qué ustedes creen que puede salir? Porque hay gente que está dedicando su tiempo, sus talentos, dejando sus trabajos para venir a grabar esto. Mira que todos ustedes están sentados en sus casas por miedo a contagiarse. Por eso, yo le quiero dar un tributo a todo el que nos está ayudando en esta parroquia, en todas las parroquias del mundo, a llevar el mensaje de Dios. Esos son los discípulos de verdad de Jesucristo. Los discípulos de verdad de Jesucristo no es solamente el que anda con medallas ni con cruces, es también el que sirve en las parroquias, el que está dispuesto aún a correr el riesgo de contagiarse con este virus para poder servir a ustedes que están cómodamente sentados en sus casas. Esa es la iglesia católica, esa es la iglesia cristiana, una iglesia formada de mártires. Y ser mártir no es solamente que me apedreen,
Ser mártir es ser capaz de servir y de estar donde Dios nos puso. El diácono es un mártir, porque el diácono deja a su familia, sus nietos, todo para venir aquí y dar un servicio en su diaconado. Todos los miembros que me ayudan aquí con los cantos, con las grabaciones, son mártires. Nadie nos está apedreando. A mí nadie me ha tirado nunca una piedra. Lo que sí, con la lengua me han herido bastante. Hoy en día la lengua de la gente se ha convertido en las piedras que nos tiran. Hay muchos sacerdotes que están siendo calumniados, acusados falsamente. Algunos sí han cometido, desgraciadamente, delitos que hay que castigar. Pero también a esos que hay que castigar, hay que tratarlos con amor. Entonces ustedes dicen, amor a esa gente, no, se merecen las piedras, sí. Pero el perdón no se lo da solamente al que se lo merece, sino el perdón hay que darlo al que lo necesita. Y mientras más aquellos hombres apedreaban a Esteban, ¿por qué Esteban pidió perdón para esa gente que lo apedreaba? Porque Esteban sabía que aquella gente necesitaban el perdón. Porque estaban tan crueles con él, porque ejercieron tanta violencia contra Esteban. Esteban sabía que aquella gente necesitaba el perdón. Mis hermanos queridos que están oyendo esta reflexión, tratemos de perdonar al que nos hace daño. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa, no voy a tirarte yo una piedra si tú me tiras 20. Nunca te voy a tirar una piedra. En vez de tirarte una piedra, te voy a dar una flor para que la ponga en tu jardín. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Recuerden que estamos conectados siempre con ustedes.